nos contactamos con el Museo de Arte Contemporáneo porque conversaremos con su director, Daniel Cruz. Daniel, ¿estás ahí? Que no te veo. Sí. Ahí estás. Excelente. Sí. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Bien, buen día. Bien, todo bien, con hartas cosas, ¿no? Excelente. Sí, pues me imagino, porque el 28 de marzo el MAC en su sede de Parque Forestal no va a estar inaugurando una, sino 5 muestras de artistas nacionales e internacionales que van a incluir fotografías, instalaciones, pinturas, videos y más. Cuéntanos respecto a esta manera tan intensa de iniciar el año ahí en el MAC Parque Forestal, Daniel. Sí, bueno, estamos muy contentos porque nuevamente tenemos un grupo de exposiciones que inaugurar. Ocupan todo el edificio de nuestra sede de Parque Forestal. Y esto, claro, es un esfuerzo siempre algo titánico, hay que decirlo, pero estamos muy contentos de retomar, especialmente este año, que es un año tan relevante para todos nosotros, ¿no? Para todas. Creemos que esto que vamos a comenzar a inaugurar desde el 28 en adelante nos va a llevar por una ruta durante todo este año de algo que hemos estado trabajando desde hace un buen tiempo, ¿no? Y queremos, por supuesto, compartir con todos, con todas la mirada que estamos proponiendo. Bueno, claro, ninguna exhibición se arma de un momento para otro. Sabemos que son meses de planificación, de colaboración, de investigación, de preparación para que finalmente suceda este momento, ¿no? Pero quería preguntarte también por este ejercicio de abrir 5 exhibiciones juntas y lo que ustedes como equipo del MAC esperan que pasen en el diálogo de estas exhibiciones. Sí, bueno, justamente es algo que hemos encontrado en el proceso de vuelta de la pandemia, como una manera también de generar una curatoría que hable de elementos que encontramos sin duda en el proceso también de la lectura del campo del arte contemporáneo, que están haciendo ruido en nuestro contexto, tanto nacional como internacional. Para este proceso nos hemos fijado mucho en quizás 2 o 3 elementos que son muy relevantes, ¿no? Para la mirada del Chile de hoy. El primero de ellos tiene que ver con el trabajo colectivo, ¿no? Con lo colectivo, la noción de lo colectivo. Son más de 50 artistas que vamos a tener en escena. Muchas de estas muestras, de las 5 son muestras colectivas, es decir, ha habido un trabajo, como tú bien señalas, de tiempo, en donde han organizado y han sistematizado las propuestas. Y también de otro lugar tenemos otros ejes que tienen que ver con 2 muestras más individuales, que es Mono González y Ofri, que nos van a estar acompañando y que tienen una mirada, en el caso de Mono González, también muy colaborativa, muy colectiva, muy amplia, muy también de lo público. Y en el caso de Ofri, una mirada también hacia los museos, ¿no? Hacia la institucionalidad. Entonces, estos 2 elementos, lo colectivo, pero también la institucionalidad, nos llevan quizás al eje central que tiene que ver con empezar a mirar también lo que acontece este año con los 50 años de la conmemoración del golpe de Estado, ¿no? Ahí es donde nosotros hemos preparado también un ejercicio transversal que lo hemos denominado morfología sensible y que justamente busca entender cuál es la relación del Museo de Arte Contemporáneo, de la ciudadanía, del pueblo, de lo colectivo, ¿no? De también estas capas históricas que nos anteceden al golpe y que vamos a estar mirando esto para tratar de también reconocer y hacer un ejercicio de identidad, de reconocernos como un país que estábamos construyendo, una fisura que acontece y que posteriormente también hay otros elementos con los artistas más jóvenes como también los más reconocidos, que han estado, por supuesto, mirando hacia estos 50 años. Ahora, ahí aparecen un par de preguntas que son interesantes en este contexto de la conmemoración de los 50 años, ¿no? Por un lado, el rol histórico que tuvo un espacio como el Museo de Arte Contemporáneo de Resistencia, en donde sucedieron cosas
que hoy día relevamos especialmente porque tenemos más posibilidad para conocerlas y difundirlas, que fueron espacios de resistencia, ¿no? Y luego, frente a ese hecho, el museo como un espacio de resistencia, la Universidad de Chile como un espacio de resistencia, frente a la intervención misma que sufrió nuestra institución durante la dictadura, yo creo que es una pregunta súper válida que quienes estamos en el mundo de la cultura constantemente nos hacemos, ¿no? Que es, ya, somos un espacio de resistencia. ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte cotidiano? ¿Cuál es el aporte que podemos hacer a una sociedad en crisis como la que estuvo, ¿cierto?, determinada por la dictadura durante esos 17 años, pero una sociedad, uno podría decir, hemos salido de ciertas maneras de la crisis, pero hay otras que nos marcan, que nos siguen marcando, ¿no? Hasta el día de hoy, como la inequidad, como la injusticia, como la inequidad a la hora de la justicia, juntando ambos conceptos, ¿no? Y ahí quizás una pregunta que probablemente está en vuestras conversaciones, Daniel, tanto del equipo del MAC como con los artistas con los que están colaborando para estas muestras, es, ok, ¿cuál es nuestro aporte desde acá para pensar estos 50 años y para pensar la democracia hoy día? No, por supuesto. Ahí hay un elemento que yo creo que es muy importante y que tiene que ver con la historia, ¿no? O sea, reconocemos en la historia un camino que hay que mirar, ¿no? Y por eso nuestra propuesta no es mirar el hecho específico del golpe de Estado, digamos, el 11 de septiembre del 73, sino ir más atrás, ir a buscar, a investigar también procesos anteriores. ¿Qué país se estaba construyendo? Bueno, debemos decir que nosotros no estábamos presentes quizás en esa época, pero sí podemos detectar ciertas fibras que hoy día son muy relevantes, ¿no? Por eso también señalaba esta idea de lo colectivo. Había un país en los 60 que tenía una mirada hacia la cultura en donde estaba muy vinculada al Estado, ¿no? Digamos, país y cultura, había una relación muy directa, muy concreta. Esto hubo una fisura, y esa fisura también es la que queremos mirar. Ahora, desde el punto de vista histórico, vamos a tener una muestra más adelante en nuestro segundo periodo de Parque Forestal que mira justamente a esta identidad a partir de un proyecto que la misma universidad levantó en los 60, un proyecto fotográfico que es Rostro de Chile. Vamos a poner esta muestra en escena justamente para hacer un reconocimiento cuál es la imagen y cuál es la construcción también histórica que hay a partir de la fotografía, ¿no? Este es un elemento que me parece que todos los artistas están vinculados a un reconocimiento hacia esta historia que nos reúne, pero que en algunos momentos también nos ha distanciado. Uh-huh. Por otro lado, también creo que el campo cultural no solamente también ha tenido esta mirada que tú señalas desde la resistencia, sino también ha buscado mecanismos, ha buscado maneras en las cuales proponer alternativas y proponer, podríamos decir también, una suerte de mirada a futuro, ¿no? En donde el trabajo de artistas históricos que van a estar acompañando, ¿no? Uno de ellos es Mono González, ¿no? Que ya te lo comentaba uh-huh. Y que alguna vez lo hemos comentado también, como la importancia de su trabajo, que es una propuesta que no para, que es muy activa. Mono ya tiene más de 70 años, pero una persona tan energética y activa, y que siempre está vinculando a otros, siempre está uh-huh. relacionándose con otros. Entonces, lo que quiero señalar ahí es que, a pesar también de este hito que es muy complejo en términos de las implicancias que tiene de la lectura del Chile de hoy, creo que hay elementos que los mismos artistas han podido permanecer en ese texto que de alguna manera es una premisa, ¿no? Y esas premisas son las que queremos mirar. En el caso de Mono estamos muy contentos porque hemos tenido un trabajo muy directo, muy concreto con él, que comenzó justamente con unas pequeñas conversaciones, y de pronto nos vimos envueltos en que había que tomar también una lectura de todo lo que él ha hecho en términos desde su trabajo muralista hasta quizás las cosas más de una gestualidad más pequeña. Uh-huh. Ahí es donde viene también el nombre de la muestra de él, que es A Escala Humana, y que refiere justamente cómo esta relación con nosotros, ¿no? Con todos nosotros, digamos, hay un proyecto en donde él ha tenido una sensibilidad particular, que desde los grafismos él ha podido improntar en muros, en afiches, en distintos elementos pictóricos grabados,
justamente esta mirada que para él es una mirada muy personal y muy única, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Como para cerrar esta idea, hay elementos que también son muy desde la intimidad, desde lo comunitario, desde lo social y desde lo político que van a estar siendo emplazados en el museo. Claro, y ahí aparece también lo que tú decías, la idea de comunidad como un rasgo central de la historia, ¿no? Quienes crecimos en dictadura, como tú y yo, ¿cierto? Y quienes nos hicimos adultos en el mundo de la transición y en este Chile neoliberal, probablemente no tenemos en nuestra retina esta idea del Chile comunitario. Cuando vamos a la historia, aparece una y otra vez la idea de la construcción de cultura en comunidad, la construcción de identidad en comunidad, y claramente el arte es un espacio en donde podemos encontrarnos, dialogar y volver a reconstruir esas redes sociales, las redes sociales de verdad, que fueron atacadas de manera tan directa durante la dictadura por su peligrosidad. O sea, un pueblo organizado, una comunidad organizada que tiene claro hacia dónde va, es por supuesto un riesgo para quienes quieren gobernar sin democracia. Eso sin duda. Estamos conversando con Daniel Cruz, director de MAC, del Museo de Arte Contemporáneo, en sus dos sedes, en Quinta Normal y en Parque Forestal, a propósito de que el 28 de marzo se inauguran 5 muestras en el MAC de Parque Forestal, y hablábamos de lo de Mono González, hablábamos de lo que tú nos contabas también de Ofri Gnani, supongo que lo dije bien, es C-N-A-N-I, Gnani sería, que hay una interesante reflexión también respecto al lugar del museo, a propósito del incendio del Museo del Río de Janeiro en Brasil el 2018, ¿no? Pero antes de que se me acabe el tiempo y me quedan solo un par de minutos, hablemos rápidamente de esas otras 3 muestras que tú dijiste que eran colaborativas, además de artistas más jóvenes y de distintas generaciones, que me parece que es súper importante que la gente las conozca. Claro, por supuesto. Bueno, referirme también, para empalmar con lo anterior, a Periplo, ¿no? Que es una exhibición que ha sido curada por Elías Adame y Jimena Narea, y que justamente tiene una mirada muy específica a este edificio. Todos sabemos que hasta el año 74, principios del 74, acá este edificio era la Academia de Bellas Artes. Pues bien, los artistas que van a estar exponiendo, más de 30 artistas, son la última generación que alcanzó a tener clases en este edificio antes de que se comenzara el Museo de Arte Contemporáneo, digamos, el año 74. Entonces también ahí hay una mirada a digamos, la construcción simbólica, este edificio, su potente también arquitectura, y de cuál es la relación con el campo del arte. Por otro lado también está la muestra On the Quiet, que es una muestra curada por Carolina Pérez y Benjamín Appel, ¿no? Que es una muestra también muy particular y que se define como una especie de un gran pop-up que se despliega tomando también elementos del museo, ¿no? Todo esto viaja en una maleta de 30 kilos aproximadamente, y a partir de distintas miradas sobre el mismo edificio, nuestro mobiliario, nuestras condiciones, ellos despliegan un ejercicio muy de sitio específico, ¿no? Y finalmente tenemos la muestra Slash, que es una exposición de 10 artistas visuales, que son artistas podríamos decir, mucho más jóvenes, que están también algunos de ellos ya generando un interesante, digamos, diálogo también con sus propuestas. Y es digamos, una lectura también de estudiantes jóvenes, ¿no? O recién egresados, en algunos de ellos un poquito más, que van a estar también mirando hacia las materialidades, hacia el mismo oficio que cada uno de ellos ha tomado. Por lo tanto, digamos, estas 5 muestras están justamente dialogando desde la práctica artística a también la discusión sobre esta noción de museo, ¿no? O sea, ¿a qué nos referimos hoy con aquello? Claro, y cuál es el lugar que tiene el museo en el diálogo, en la ciudad, es cierto, tanto en términos simbólicos como en términos logísticos, prácticos, ahí ocupando un espacio importante. Esto es muy relevante. El 28 de marzo a las 19 horas es la ceremonia de inauguración de estas 5 exposiciones que marcan este primer semestre del Museo de Arte Contemporáneo en su sede Parque Forestal, y la invitación es abierta a quien quiera participar. Así que si usted quiere ir, ponga ahí sus mejores galas
horas, vaya a la inauguración de estas exhibiciones en el MAC Parque Forestal a las 19 horas. Ismael Valdés Vergara 506. Hemos conversado con el director del Museo de Arte Contemporáneo, el académico, investigador, artista, Daniel Cruz. Muchas gracias, Daniel. Un placer conversar contigo siempre. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Nosotros vamos a la música, a la pausa, y ya regresamos. No dije que sería sencillo.